Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Estos dos versículos de ahora, desde el 22 al 24, pongan la atención, que es lo que vamos a estar desglosando un poquito en este día. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a concluir hoy una enseñanza que comencé a darles la semana pasada. Por eso he estado orando desde mi casa y al llegar aquí, como la semana pasada, así mismo he estado orando por el que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Amén, que nos dé espíritu de revelación. No podemos entender nada. No importa, hermano, que mucho uno lo explique. No importa cuánto uno lo explique ni cómo lo explique. Si el Espíritu Santo no te lo revela allí en el corazón, no entiendes nada. Amén. No entiendes nada. Porque la palabra de Dios no es para entenderla aquí. Amén. Es para ser impartida en el Espíritu renacido. Cuando es impartida en el Espíritu renacido, en el nuevo hombre y la nueva mujer, es cuando da fruto en tu vida. Cuando está en la cabeza no da mucho fruto, no da fruto. Tú puedes crearte una autodisciplina. ¿Ves? Eso es lo que hace la religión, autodisciplinarse y hacer esto porque dice esto, pero no porque ha sido algo que se haya formado en ti. No es algo porque el nuevo hombre o la nueva mujer está operando, no es quien está viviendo. ¿Me hago explicar? Pero para eso es necesario que el Espíritu Santo mismo revele. Entonces el mismo Espíritu Santo ilumina. Cuando el Espíritu Santo revela, te da una revelación en tu mujer interior, en tu hombre interior. El mismo Espíritu ilumina. ¿Sabes? La mente está entenebrecida. Ilumina la mente, quita tinieblas para que tu mente quede iluminada por lo que el Espíritu está recibiendo. Entonces aquí lo entiendes. Pero es cuando pasa de tu espíritu a tu mente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, el nuevo hombre, la nueva mujer es la que está en control otra vez y en dominio. Control que perdió y dominio que perdió a causa del pecado. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué dijo Dios? A su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra de Dios que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló, dio aliento de vida al hombre en la nariz. La palabra aquí, alientos de vida, va en plural, alientos de vida. El hombre recibió, estuvimos hablando que el hombre recibió que dos clases de vida recibió el hombre. El hombre tiene la vida natural, la vida física, la natural, pero tiene también, cuando Dios sopló, adquirió también la vida espiritual. Amén. Con la vida, de esa manera el hombre podía ejercer en ambas dimensiones, en la terrenal, en la física, pero también en la espiritual, tener comunión con Dios. La razón por la que Dios imparte al hombre espíritu, cuando dice a mi imagen y semejanza, la imagen de Dios era que íbamos a ser parecido a Dios, en espíritu. Dios es espíritu y Dios puso en el hombre espíritu, algo que no puso en los animales. Amén. Dios da vida a todas las cosas. Le dio a los animales una vida física, una vida biológica, una vida natural. Pero al hombre no solamente le dio una vida biológica, al hombre le dio una vida espiritual. Para que por medio de ese espíritu que Dios puso en el hombre pudiera tener comunión con Dios, conocerle. Únicamente usted podrá tener comunión con Dios de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Recuerda, hablamos de que entonces la imagen no es ese privilegio que tenemos de tener espíritu. No, Dios es espíritu, pero hablamos de que la imagen y la semejanza son dos cosas que van mucho de la mano, son muy parecidos, aunque hay alguna diferencia. La semejanza viene a ser la capacidad que Dios nos da de poder operar en esa dimensión espiritual. Amén. ¿Recuerdan de esto?
esa capacidad que Dios nos da de poder y manifestar, reflejar a Dios. La semejanza es como el reflejo del original, es como una imitación de poder reflejar el carácter de Dios, en otras palabras. Amén. Entonces la imagen es una representación de Dios mismo en nosotros. Y la semejanza es la habilidad que tenemos de poder manifestar y reflejar esa imagen de Dios, o sea, el carácter de Dios. Amén. Recuerda que hablamos de todo, desmenuzamos todas esas cosas la semana pasada. Ahora bien, entendemos que luego esa capacidad, esa habilidad que tenía el hombre, no la perdió a causa del pecado. A causa del pecado, sabemos que Dios, el hombre tenía que pasar una prueba. La prueba era la obediencia. Y la prueba siempre, para nosotros, siempre delante de Dios será la obediencia. Para recibir o no recibir las bendiciones que Dios tenga para nosotros, para que se cumpla o no el propósito en nuestras vidas, siempre delante de Dios. Nosotros vamos a tener siempre delante de Dios esa prueba, y es la prueba de la obediencia. Amén. La bendición de Dios está en la obediencia. Dios le puso a Adán un mandamiento, le puso una sola orden. Ese solo mandamiento le recordaría, como puso Dios al hombre a señorear sobre todo lo creado, ¿no? Y le dio una imagen, y le dio una semejanza, pero Dios no creó un Dios, Dios solamente creó un hombre. Entonces tenía Adán siempre que recordar quién estaba sobre quién. El establecimiento de la autoridad de Dios es desde el principio. Le dio una orden, esa orden, al Adán tener que estar sometido, le recordaría siempre quién era Dios, que él era Dios y él solamente era una criatura, un hombre. Amén. Cuando le vino la prueba de la obediencia, él cayó, él pecó. Y en ese mismo momento, conforme Dios había dicho, el día que ciertamente comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, ahí él murió. Murió espiritualmente. Adán siguió en un estado de existencia. Él no murió físicamente. Su vida biológica, él continuó viviendo, pero ahora en la vida biológica, que iba a tener que ver ahora con sus sentidos. Amén. El espíritu de él que conectaba con Dios, que estaba en comunión con Dios, que conocía a Dios y era el que dominaba y el que regía. El hombre espiritual, el ser espiritual, dominaba su mente y por ende su mente dominaba también su cuerpo. Él murió espiritualmente, hubo separación de Dios. Ya al terminar esa vida espiritual en él, hubo separación de Dios y Adán comenzó en una decadencia. El conocimiento perfecto de Dios que tenía comenzó a decaer. De hecho, hasta nuestros días, ustedes saben que luego ya terminó el hombre adorando imágenes, los animales, los burros, qué sé yo, los elefantes, hasta ese día. Y es con la recreación, con el nuevo nacimiento, que el hombre restaura de nuevo. Iniciamos otra vez el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre cuando comió de la ciencia del bien y del mal? Creo que le dije una vez que ciencia, ¿no? Es conocimiento. Entonces, en ese momento, cuando dice la palabra de Dios que cuando el hombre comió, en ese mismo instante se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese mismo momento se hizo apto y vivo en ellos su conciencia. Conciencia, con quiere decir adentro, ciencia, un conocimiento. Enseguida ellos en ese instante adquirieron un conocimiento interno y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos lo estaban antes, pero antes lo contrario a la conciencia es la inocencia. Amén. Es como los niños chiquitos. Un niño chiquito cuando tiene un añito, usted lo tira desnudito por ahí y correría por todo este salón sin ninguna pena. ¿Verdad que sí? Porque está en un estado de inocencia. Amén. Pero cuando ya le fue abierto su conciencia al hombre, ahora se dio cuenta. ¿Qué pasó? Tuvo miedo y se escondió. Ya si el niño va a tener probablemente 7 años, 8 años, ya seguro no va a querer que la mamá lo desnude delante de la gente, ya se cubren. ¿Por qué? Porque ya va despertando en él un conocimiento interno, algo natural que Dios puso. ¿Por qué cuando en un niño ya un pecado es pecado? Cuando ya tiene conciencia. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento de lo que está mal. Mientras no tiene conocimiento de lo que está mal, está en inocencia. Por eso los niños son el reino de Dios. Amén. ¿Entendemos esto? Qué lindo. Cuando Jesús dijo que de los niños es el reino de Dios. Porque son inocentes, todavía ellos no tienen conciencia del pecado. Pero nosotros sí. Cuando usted hace mal y luego mal hay algo dentro de ti, hay un conocimiento interno que despertó desde el pecado, que tú sabes que está mal. Aún estando en el mundo, sabías que estaba mal.
Amén. Pero lo seguías haciendo, ¿por qué? Porque estábamos siendo dominados por las concupiscencias y las pasiones de nuestro cuerpo. Ni siquiera era la razón. Amén. Porque te podían decir, mira, no fumes, que te hace daño a los pulmones, sí, pero no puedo dejarlo. Vete, dominaban más las pasiones, ¿no? Y los deseos en el cuerpo. Hacías lo que querías con tu cuerpo. Y aunque razonaras y aunque sabías que no debías, cuando te escondías para hacer lo mal hecho. ¿Por qué? Porque sabías dentro de ti que estaba mal. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Ahí vamos entendiendo muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos que cuando él no pasa la prueba, porque él peca, resulta que pasa a un estado de existencia, él siguió vivo, pero ya la vida espiritual, ya en ese momento quedó completamente, de hecho fue echado del paraíso y ya no pudo otra vez estar, ¿no?, en la presencia de Dios. Desde entonces fue cerrada la entrada a la presencia de Dios hasta que Cristo vino y traspasó los cielos y abrió un nuevo y vivo camino con su sangre. Amén. Entonces, ve, por donde quiera que nosotros tomemos las escrituras, por donde quiera, nos vamos a hallar siempre dándole gracias a Dios por esa bendita gracia, por todo lo que ha hecho. Amén. Podemos ver también, después que el hombre peca, en el capítulo 5 de Génesis, describe ahí un poquito la genealogía de Adán. Y dice ahí que, entonces, hablando un poquito de la genealogía de Adán, dice que cuando Dios creó a Adán, lo hizo no conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice, varón y hembra los creó y puso el nombre de ellos Adán el día que Dios lo creó y los bendijo. Pero continúa diciendo y dice, Adán vivió 130 años y engendró un hijo conforme a su imagen, ¿ve? A su semejanza. Si usted mira en el capítulo 5, ahora, yo pude ver esto esta mañana cuando volví a repasar estos versículos. Yo me di cuenta de algo hasta esta mañana, fíjese, me di cuenta, y son versículos que mucho he leído, tú sabes, ¿no?, y que lo he estudiado, porque creo que ese es el inicio de todo. Y en los 3 primeros capítulos, como le dije, si usted lo escudriña bien, allí está todo, y podríamos entender todo lo que sigue. Cuando Dios va a crear al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si usted mira en el capítulo 5, dice que Adán engendró un hijo, pero dice, Dios dice a nuestra imagen, ahí dice a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Vieron el switch que hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora los hijos que Adán iba a engendrar iban a ser ya no conforme a la imagen, no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. ¿Qué pasó con la imagen de Dios en Adán? Por causa del pecado, él distorsionó la imagen de Dios, porque la semejanza que él iba a reflejar ahora, nada que ver con lo que Dios es. Amén. Recuérdese la semejanza que tiene que ver con el carácter. Se distorsionó. Hasta el día de hoy, hermanos queridos, hasta el día de hoy se distorsiona de tal manera la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Se deteriora de tal manera que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Y eso no fue lo que Dios hizo. Se distorsiona el carácter de Dios. Amén. Y explicamos que distorsionar el carácter de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan esto? Ok. Entonces, ¿por qué Adán cuando engendra es a la imagen de él y conforme a su semejanza de Adán? ¿Por qué? Porque lo que iba el hijo ahora a heredar era la imagen distorsionada ya que había de Dios en Adán. Amén. Y la semejanza que iba a reflejar era un carácter distorsionado. Y desde entonces, desde Adán hasta el día de hoy, todos nosotros, toda la descendencia, todos, porque dice la palabra de Dios que el hombre fue hecho de una sola sangre. Todos venimos de Adán. Todos hemos nacido con la imagen de Adán y conforme a la semejanza de Adán. Amén. Fue por esta razón que un día Jesús, hablando con un maestro de Israel llamado Nicodemo, que vino a él de noche,
¿no? Y le preguntó, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y enseguida Dios le dijo, de cierto te digo, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu, lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. En verdad te digo que el que no naciera de nuevo no puede ni ver el reino de Dios. De ahí es de donde viene que Jesús nos da una enfática revelación, una de las revelaciones más grande y que más necesitamos saber, hermano querido, de que no se trata que cambies de iglesia, no se trate del título de cristiano, no se trata de que hayamos nacido de nuevo. Amén. Se trata de que haya una nueva creación en ti. Y vamos a tocar un poquitito de eso dentro de un ratito, ¿no? Esa nueva creación de Cristo en nosotros. Hasta que nosotros no podamos conocernos bien a nosotros mismos por dentro, cómo hemos sido formados, cómo se distorsionó y cómo restaurarnos de nuevo, nos va a ser siempre muy difícil poder vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Por esto es que es tan necesario. He estado orando todo el tiempo que el Señor nos dé, ¿no? Nos revele estas cosas y nos abra los ojos. Y que estemos delante de Dios, hermano, le voy a pedir que estemos delante de Dios así con nuestro corazón completamente rendido y dispuesto a que Él quite lo que haya de quitar y cambie lo que tenga que cambiar. Amén. Y dispuesto a que si algo entendemos sin su gracia, el Espíritu Santo nos da a conocer algo nuevo o las cosas como han de ser con cada uno, porque todos escuchan lo mismo, más no a todos les aprovecha igual por no escuchar con fe. Amén. Pero yo espero que todos estemos pendientes y dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Amén. Ok. Quiero enseñarles algo muy importante para que podamos entender una cosa que les voy a explicar hoy. La palabra de Dios es hiperdimensional. La palabra de Dios excede y trasciende todas las dimensiones humanas. La palabra de Dios trasciende y excede el tiempo y el espacio. Amén. Trasciende el tiempo pasado, presente y futuro, y trasciende el espacio también, la anchura, la profundidad, la longitud, altura, profundidad, longitud y anchura. Trasciende todas las dimensiones en las que nosotros vivimos y nos lleva a la eternidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque la palabra de Dios es de Dios, tal como lo decimos. Y todo lo que Dios es, su palabra es. Un secretito muy importante que yo he recibido, me he dado cuenta, Dios me lo ha hecho ver, y lo he dado casi siempre en todo lugar donde voy, ya que mi único interés y mi deseo en mi corazón es que podamos alcanzar ese conocimiento de Dios que podemos dentro de este cuerpo. Y es que nunca hagamos a Dios como uno de nosotros. El error hoy tan grande es que en vez de nosotros entender y saber que nosotros somos hechos a la semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios, hemos sido hechos, hemos traído a Dios a ser imagen y semejanza nuestra. Entonces, si la palabra es de Dios, Jesús es la palabra encarnada, Él es el verbo encarnado. De la misma manera que Dios no está sujeto a las dimensiones humanas, de la misma manera que Dios no es interdimensional, no está sujeto ni al tiempo. Lo vimos eso, yo creo, cuando estudiamos los nombres de Dios. Amén, el Eterno, el Olam, yo creo que ahí fue dado bien claramente esto, ¿ok? De esa misma manera, así mismo es su palabra. Dios y su palabra son la misma cosa, amén. Entonces es muy importante eso, le voy a dar un ejemplo para que entendamos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos ver esto, podemos ver que Dios opera al mismo tiempo en la dimensión espiritual y también en la dimensión física, terrenal y natural en la que nosotros vivimos. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos ahí, bueno, ya que estamos con el libro de Efesios, yo digo siempre que el que va paralelo con el libro de Efesios, que Efesios es el libro de la conquista de la iglesia, así mismo es el libro de Josué, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Josué, ¿no? Le dice la palabra de Dios que habiendo muerto Moisés, Dios llama a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, como era Josué, y le dice, levántate, le dice Dios, porque mi siervo Moisés ha muerto, y tú pasarás el Jordán con todo el pueblo de Israel para entregarle la tierra que yo he prometido a los hijos de Israel.
Yo os he entregado. Escuche bien, fíjese lo que Dios le dice a Josué. Yo os he entregado la tierra que prometía a Moisés le daría a sus padres. Yo os he entregado. Dios le habla, yo os he entregado. Luego Dios le dice en 2 o 3 ocasiones en el versículo 6, 7 y 8, le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta tierra en heredad. Solamente esfuérzate y sé valiente de cumplir y hacer todo lo que Moisés ha mandado la ley. O sea, le está diciendo, escuche bien, lo único que tienes que hacer es obedecer la palabra, obedecer la ley, obedecer la palabra de Dios. Dios siempre lo que va a buscar es obediencia para que se pueda cumplir. Le dice, esfuérzate y sé valiente, no te me desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y en ella meditarás de día y de noche y harás prosperar, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero llevarlo es que Dios le dijo a Josué, Dios le ha dicho a Josué, yo os he entregado. Dios le dijo que ya, esto es muy importante para las aplicaciones que vamos a hacer ahorita para nosotros. Dios le dijo, yo os he entregado, ya yo les entregué la tierra. Pero ellos todavía ni habían cruzado el Jordán. Pero ya Dios le estaba dando una declaración posicional a ellos. Ya Dios, para Dios ya Él le había entregado la tierra. ¿Entendemos? Ahora bien, ¿qué tenía Josué que hacer? Josué tenía, primeramente, que abrazar esa verdad, esa palabra de Dios, porque venía de Dios, abrazarla como una verdad. Escuche bien, abrazarlo como una verdad y hacer lo que tenía que hacer. Él no podía sentarse ahí, porque Dios me dijo a mí que era mía, así que tranquilo, quedémonos aquí que es nuestra. No, él tenía que pararse con su ejército, hacer lo que tenía que hacer. Amén. Pero tenía así, para que con la experiencia, cuando él viera la palabra, cuando él lo recibiera, por cuanto creyó a la palabra de Jehová, se ejecutaba, que Dios le había dicho, oye, yo los he entregado, es de ustedes. Amén. Entonces vemos aquí la declaración de Dios, posicional, donde Dios ya los veía a ellos, ya yo se las entregué, es de ustedes, para Dios ya era de ellos. Pero en la experiencia, él tenía que irla a conquistar, pero ya era de ellos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 de Romanos, cuando leemos en el capítulo 6, nos dice que nosotros hemos sido ya crucificados juntamente con Cristo. Oiga lo que Dios declara, que nosotros fuimos crucificados. Estábamos allí en Cristo. Fuimos crucificados, fuimos muertos, fuimos sepultados y que nosotros resucitamos ya con Él hasta que estamos sentados en los lugares celestiales. Esto es lo que Dios declara. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero usted está allá, yo estoy aquí. Tenemos que luchar continuamente con esta carne y morir cada día y negarnos. Pero Dios dice que ya fuimos crucificados, pero si hace 2000 años yo no había nacido todavía. Estoy vieja, pero no tanto. Amén. Hace 2000 años y pico todavía no habíamos nacido, pero Dios dice que fuimos crucificados ya. ¿Estamos mirando? Amén. Porque les digo que es hiperdimensional la palabra que trasciende el tiempo, el espacio, trasciende todo. Dios dice que ya fuimos crucificados. Dios dice, ve, en Cristo ahora mire esto, para que usted vea cómo Dios opera en la dimensión espiritual y en la dimensión material, física, natural. Cuando estaba poniendo Dios mismo, el Padre, todos los pecados sobre Jesús, allí estaban crucificados con Jesús. Ese hombre viejo, viciado de pecado, estaba allí en Cristo siendo crucificados los millones de hombres y mujeres que iban a aceptar al Señor. ¿Entendemos? Los millones de hombres y mujeres que íbamos a servirle a Cristo, no aceptarlo, porque todo el mundo lo acepta, nadie, pero los que lo han aceptado son los que le sirven.
Amén. Son los que le obedecen. Él lo ha dicho muchas veces. Amén. Entonces, todos aquellos que íbamos a servirle a Cristo como Señor, todos estábamos en Él. No habíamos nacido, pero ya Dios nos había puesto en Él. Y cuando Él murió, la vieja, la que vino de Adán con la imagen y semejanza de Dios, fue crucificada allí en Él. Lo que pasa es que yo no soy Dios, pero Dios es el eterno y la eternidad mora en Él y Él habita en la eternidad. En Él no hay tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Para Él ya todo pasó. Ya todo fue hecho. Amén. Entonces Dios, me puedo parar de frente y en el nombre de Jesús y ministrar y hacer e invocarle y adorarle. Amén. Porque la vieja viciada de pecado ya fue crucificada. Amén. Ya fue. Ya murió y resucitó a una nueva vida. Cuando yo acepté a Cristo de corazón, todo eso se hizo en mi persona. Amén. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Usted nació de nuevo cuando usted creyó que Jesucristo murió en la cruz por ti. ¿Verdad que sí? No cuando tú lo supiste. Nosotros lo supimos toda la vida. Toda la vida yo lo supe. Desde que tengo uso de razón escuché eso. Amén. Fue cuando lo creí. Cuando el Espíritu Santo me lo reveló en mi espíritu, lo recibí con el Evangelio o en la forma que cada uno Dios haya tratado. Amén. Que usted en ese momento, ¿qué pasó en ti? Hubo un cambio total. Algo tú supiste, algo que ya tú no eras tú, que tú eras otra persona. Amén. Si tú recuerdas ese instante, si tú recuerdas ese momentico, te vas a dar cuenta, ese instantito, te vas a dar cuenta que ya tú eras otra persona, que hasta tus gustos, tus deseos, tu voluntad, todo cambió. Amén. Ahí tú puedes darte cuenta, wow, verdaderamente que la otra se murió. Amén. La otra fue crucificada. La otra fue crucificada. Yo ni sabía del Evangelio cuando nací de nuevo. Y yo lo único que le podía decir a mi esposo cuando me decía, ¿y qué es lo que te ha pasado? Yo dije, yo no sé, yo no soy yo soy otra persona. Y mi esposo me decía, ¿cómo que tú no eres tú? Yo le decía, yo no soy yo. Yo no sé quién soy yo, pero esta no soy yo. ¿Comprenden? Y yo por eso me gozaba cuando escudriño estas cosas, pero pienso que de la misma manera que yo las viví, que sabía que esa no era yo, si usted nació de nuevo, usted tiene también que haber sentido que usted no era usted, que usted era otro. Amén. Pero eso, ahora escuche esto, lo voy a decir. Eso le sucedió, usted la experiencia, usted lo experimentó eso. Cuando usted lo creyó, pero ya eso había pasado hace más de 2000 años. ¿Entendemos? Usted lo experimentó. Quizá usted tiene 5 años en Cristo, experimentando que usted es otra persona. Hace 5 años, cuando usted creyó y hubo un cambio, ¿sabe? Y todo el mundo se dio cuenta que había un cambio. Hace 5 años nada más. Fue que usted lo experimentó aquí en la dimensión terrenal. Amén. Pero eso en realidad sucedió hace más de 2000 años. Amén. Hace más de 2000 años que el pecador que había en ti, ya Dios lo había crucificado allá en Cristo, en el Hijo. Usted estaba ya en la cruz siendo crucificado, el viejo. Amén. Pero se hizo verdad cuando lo creíste, porque el Evangelio es la verdad de Dios. Que cuando creemos el Evangelio, ocurre en nosotros el nuevo nacimiento. Y cuando creemos todas las promesas que Dios nos ha dado y que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, se cumplen en nosotros, pero hay que creerlo. Por eso el justo por la fe
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que ver lo que somos. Amén. Y la gracia de Dios. Mi anhelo en mi vida y en mi corazón es que veamos la gracia de Dios en todo tiempo. Amén. Ya eso Él lo hizo hace ese tiempo, pero Él sabe quiénes. Y los vio allá en la cruz. Entonces, si en Romanos 6 dice, ¿verdad? Que ya nosotros fuimos crucificados, nosotros morimos, nosotros fuimos sepultados, nosotros fuimos resucitados. Ahora, si nosotros ahora creemos esto, vamos a vivir una vida muertos para el pecado y vivos para Dios. Amén. Se va a cumplir en nosotros como la salvación y como todas las otras cosas. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que vivamos como muertos, como resucitados de entre los muertos, pero muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces comienza a pensar que esa persona que todavía tiene obras de la carne y obra en su carne, no, está muerta. Los muertos no pueden hacer nada, está muerta. Comienza a considerarse en lo adelante ahora muerto a todo lo que es el pecado, a todo lo que es obra de tu carne. Tienes que creerlo porque el Señor dijo que ya se murió. No lo reviva, no lo levante. Amén. Y nos dio el Espíritu Santo para que por el poder del Espíritu Santo mantenerlo sepultado, aunque está en ti. Amén. Es cuestión de creer lo que dice Dios. No, es que yo soy muy débil. No, débil no. Es pecado que tú lo amas y te gusta. Lo primero que uno tiene es que comenzar, usted me entiende, ¿no? Hablando con una verdad. Es el delante de Dios, delante de Dios. Amén. Señor, es que soy débil. Él dice, diga el débil fuerte soy. No con tu fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que creer. Es que el secreto es creer lo que Dios dice. Amén. Entonces, ok, vamos a ver ahora. Una vez que ya entendemos esto, sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, se comienza a restaurar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Amén. Vamos a leer Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Es una orden que se nos da. Amén. Es nosotros los que tenemos que despojarnos, quitarnos el viejo hombre que está viciado. La palabra viciar es el uso excesivo de algo. Y aquí dice de los deseos engañosos. Solamente recuerde un poquitito lo que usted era antes de nacer de nuevo. Para que le dé gloria a Dios, no para que se deleite en sus pecados. Nada más para que le dé gloria a Dios. ¿Verdad? Que estaba viciado con los deseos engañosos, los deseos de su carne. ¿Verdad? Que era como un vicio que no podía dejar. El que era embustero no podía dejar de hablar embuste. El que era adúltero no se sentía lo suficientemente hombre si no tenía otra por ahí, porque eso era lo que era ser hombre. Hello. ¿Nadie dice amén? Y cualquier otra cosa, hermano querido. Cualquier otra cosa. Y mujeres también, no solamente el hombre. Mujeres también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces dice, despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿cómo nos podemos despojar del viejo hombre? Recuérdese que todo esto va encaminado a restaurar en nosotros la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cómo despojarnos del viejo hombre? Aquí lo dice muy bien claro. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la única manera que nos podemos despojar del viejo hombre, de la vieja mujer, es renovándonos en el espíritu de nuestra mente, renovando nuestra mente. Vamos a ver ahora, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, usted hacía lo que hacía? Yo hacía lo que hacía. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacimos, hemos estado influenciados, escuchando
primeramente nuestros padres y sus costumbres. Hemos estado influenciados por libros quizás que hemos leído. Hemos estado influenciados por películas, por novelas. Lo más terrible es cuando una mujer es novelera. Así mismo cree que es la vida, en verdad. Amén. Sí, cree que es en verdad. Si es joven, quiere un galán como el de la película. Con la moñita, qué sé yo. Y si el hombre venía en caballo blanco, quieren uno. Ve, somos influenciados. A mí me da pena a veces cuando a las niñas desde pequeñas le comienzan a poner como vestiditos de hadas mágicas y qué sé yo. Toda esa fantasía les va llenando su cabecita y después ellos creen de verdad, ¿entiendes? Que va a venir el príncipe con el caballo azul y tremendo chasco porque la vida es totalmente diferente a lo que nos hemos trazado. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hemos escuchado diferentes sistemas de pensamiento. Vamos a poner cosas muy comunes. Vamos a poner el socialismo, el comunismo, el ateísmo. Hubieron muchas personas que fueron ateos, ¿no? Que se escucha. ¿Qué los hizo ser ateos? Nunca ni conocieron a Dios. Se dicen ser ateos negando a un Dios que ellos dicen que no existe, pero dicen que son ateos que no creen en ese Dios. Pero si no crees en ese Dios porque no existe, no tienen ni que mencionarlo. Pero fíjese lo que es cuando se le siembra a una persona un pensamiento. Y esa persona, wow, lo abraza. Yo recuerdo que llegó una etapa de los jóvenes donde se pensaban, sobre todo cuando van a la universidad, que se ponen tan intelectuales, que hasta era de inteligente decir que era ateo. ¿Cuántos recuerdan esa moda? Hasta era de inteligentes ser que es ateo, cuando la Biblia lo llama necio. Pero se consideraban muy intelectuales, eso era algo de intelectualismo, decir que no existía Dios. ¿Entiendes? Se sentían grandes y se sentían importantes. ¿Por qué? En realidad ni siquiera saben por qué lo dicen. Alguien le sembró, le pareció elegante, le pareció, imagínense, agradable en la carne, contrario a todo lo que es lo del espíritu. Esa persona abrazó ese pensamiento que se le puso, lo abrazó, se le hizo una idea. Cuando vino a ver ya fue una ideología y ya estaba repitiendo las filosofías ajenas, que es únicamente eso. La filosofía es un sistema de pensamiento. Y abrazaron, y esta es mi filosofía, yo no creo en Dios. El comunismo, el socialismo, el catolicismo, son simplemente sistemas de pensamientos de hombres. Ideas de hombres que no provienen de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque provienen de los hombres. Y son todas esas clases de sistemas de pensamientos que nosotros tenemos que despojarnos de todos ellos. Amén. Para la renovación, como usted ve, es necesario porque lo que tú piensas es lo que tú eres. Amén. Años atrás, por ejemplo, esto fue algo que se hizo ya casi como que si fuera algo normal y natural. ¿Cuántos escucharon esto? Yo esto lo escuché cuando yo era muchacha. Yo escuchaba siempre que decían, por ejemplo, los hombres de la calle y la mujer de la casa. Que yo soy la única vieja que ustedes no recuerdan eso, ¿eh? Yo eso lo recuerdo. Decían, y uno crecía y las niñas eran las que teníamos que cuidarnos y guardarnos. Pero el hombre de la calle, porque el hombre tiene que aprender a ser hombre. Y para ser hombre desde los 14, 15 años había que irlo a entrenar con mujeres. ¿Sí o no? Eso se estableció ya como una norma de vida, era natural ya. Que los hombres hicieran, que los varones, tú sabes, de los que tenían 15 o 16 años, tuvieran novia, se fueran, vinieran tarde o amanecieran o lo que sea. Pero cuidado con las niñas. Las niñas tienen que guardarse virgen. ¿Sí o no? Sí. Y se estableció como algo. La muchacha que salía no era seria. Eso se estableció como una norma de vida normal. Algo completamente normal. El hombre tenía licencia para pecar porque tenía licencia para fornicar y licencia para adulterar si era casado. Eso no era ni un escándalo siquiera. Ay, pero si lo hacía una mujer. El mandamiento vino para ambos. Amén. ¿Qué pasó un tiempo después? Quizás, no sé, me vi 50 años atrás, quizás, 40 años atrás. Vino el llamado movimiento femenino. Bueno. Cuando vino el movimiento femenino, ahora la mujer comenzaron a demandar la misma libertad del hombre y los mismos derechos del hombre. Hasta el punto de hoy estamos que tanto el hombre como la mujer ha perdido su identidad
en su condición de varón y hembra. Amén. Y así de una manera u otra todos perdimos nuestra identidad que nos es devuelta cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo. Amén. Yo escuchaba decir, había varones hasta que le pegaban a las mujeres, que le daban golpe. ¿Por qué? Porque no tenía una identidad propia. Probablemente fue lo que vio en su casa. Probablemente fue lo que escuchó decir. Así se tratan a las mujeres, fáquete, fáquete. Y mujeres también vi que le daban al marido también. Amén. Porque eso fue lo que escucharon. No tienen identidad. Simplemente porque no tienen identidad propia. Tanto el varón como la hembra. La mujer cuando quiere hacerse como que es el hombre y quiere competir con los hombres es porque no tiene identidad. Porque el movimiento feminista distorsionó en ti el carácter de Dios. ¿Comprende? Como el hombre mismo. También cuando es abusivo es porque no tiene identidad. Y el machismo simplemente distorsionó la imagen de Dios en ti, por lo que no tienes un carácter conforme a Dios, ni una imagen conforme a Dios. Es cuando venimos a Cristo, el hombre sometido al señorío de Cristo, se hace el hombre que fue llamado a ser, el esposo que fue llamado a ser, el padre que fue llamado a ser, y la mujer viene a ser la mujer que fue llamada a ser, la esposa que fue llamada a ser, y la madre que fue llamada a ser. No sé. Retribuido. Entonces entendemos que tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Entonces todas esas ideologías y todos esos pensamientos, no, que yo soy así. No. Tú eras así. Ahora tú estás supuesto a ser como dice la palabra que tú tienes que ser. Y tú estás supuesto a hacer lo que dice la palabra que tú tienes que hacer. Amén. Porque es despojados, revestidos del nuevo hombre que es creado según Dios. O sea, es una nueva creación que hay. No, tú no puedes permitir que quede nada del viejo. Tú no puedes permitir que quede nada de la vieja. Es completamente un odre nuevo, completamente nuevo. Es una creación nueva. La Biblia dice que está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva creación. Mil veces se lo repito, es una nueva creación. No debes dejar que quede en ti nada de lo que tú eras, ni hacer nada de lo que tú hacías que no era conforme a Dios. Creado según Dios ahora. Amén. Cuando naciste de nuevo, Dios comenzó a restaurar en ti nuevamente el hombre original. Y cuando digo hombre, señalo a toda la humanidad, mujer y hombre. Original, quien originalmente fue. Y dice ahí, creado según Dios en toda santidad, justicia y verdad. Las características de la semejanza de Dios, el carácter de Dios. Amén. Santidad, o sea que Dios puso en el hombre originalmente y vuelve y lo pone de nuevo cuando naciste de nuevo. Puso en ti ¿qué? Santidad, justicia y puso en ti verdad. ¿Por qué? Pero para restaurarlo, para que tú puedas funcionar ahora en ese nuevo hombre, a la medida, le dije que tiene mucho que ver lo que piensas, ¿sí? El sistema de pensamiento que hay en ti, tus pensamientos, amén, tiene que ver. Cuando el Espíritu Santo te revela esa palabra, cuando usted abrazó los antiguos sistemas de pensamiento y las antiguas ideas que no eran conforme a Dios, ¿qué pasó? Hoy lo podemos ver. Cuando abrazamos esas cosas y las hicimos
hicimos de ella la psicología que iba a dirigir nuestras vidas y vivíamos conforme a eso. No, yo sí, verdad que no me dejo y que no sé cuánto, ¿cierto? Teníamos eso. ¿En qué terminó eso? Eso fueron semillas, las palabras son semillas que nos fueron sembradas. Al abrazarlas, germinaron, dieron fruto, el fruto creció y se hizo un monstruo llamado engaño. Porque todo era mentiras y todo era un engaño. Ahora, cuando nacemos de nuevo, y Dios en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer, ahora es una nueva creación, es algo nuevo que Dios hace. En toda santidad, justicia y verdad. ¿Qué sucede? Usted comienza ahora a escudriñar las escrituras, a estudiar la palabra de Dios. Y no se trata nada más que de ahora renovar tu mente. Renovar significa volverla a su estado original, volverlo a hacer de nuevo ahora, pero con el sistema de pensamiento de Dios. Amén. La Biblia es la filosofía de Dios, el sistema de pensamientos de Dios. Entonces, cuando usted comienza a estudiarla y a leerla, y tú abrazas, así como abrazaste lo malo, ahora abrazas lo bueno, abrazas ahora la palabra de Dios. Esa palabra que son semillas, germina en ti cuando tú la abrazas. Cuando tú la abrazas, cuando tú decides creerla, aceptarla y vivirla. Amén. Da fruto, crece y queda a luz. Nos va formando la mente de Cristo. Amén. Los antiguos pensamientos nos llevaban a la mentira, al engaño. Los nuevos pensamientos ahora, conforme a Dios, nos llevan a la verdad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad. Amén. Y nos va formando en nosotros la mente de Cristo. El propósito de Dios hasta crecer a la estatura perfecta de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, este nuevo hombre creado ahora en toda justicia, santidad y verdad, está supuesto a que cuando usted decide volver otra vez, ahora, a abrazar la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, está supuesto a que de una manera natural fluya en ti esa nueva vida. Por ejemplo, si usted coge un cerdito, recuerda que hablamos de los animales un poquito la semana pasada, la naturaleza que Dios le pone a cada uno, sus instintos, right? Ok. El cerdito tiene una naturaleza de cochinito. Le gusta la posilga, ¿cierto? Le gusta, se siente cómodo, se siente bien. Cuando él más feliz está es cuando más fangoso está el sitio. Y se hoy, está contento, feliz, canta. El cerdito, ¿cierto? Usted coja el cerdito, llévelo a su casa porque lo ve tan sucio, métalo en la bañera, báñelo, cepíllelo. Póngalo limpiecito, hasta que el agua salga blanca ya, limpia. Échale hasta su perfumito. Y usted está contento porque ahora el cerdito a lo mejor era blanquito. Y se veía, hay cerdito blanco. Y se veía prieto del negro del sucio. Pero ahora cuando usted lo limpió, salió otra vez. Y usted dice, ay, pero qué lindo. Pero ese cerdito, en cuanto se le puede escapar, vuelve para su fango otra vez. Y ¿entiende? Porque ese cerdito ahí en ese momento está sufriendo. Está sufriendo. Y en el primer instante que pueda se le escapa y se le va el fango otra vez y comienza allí, hoy, comienza allí otra vez. Ok, nosotros que fuimos creados en santidad originalmente, nos fuimos al fango, vivíamos en el fango del pecado. Y allí estábamos, pero cuando Dios nos restaura al origen nuevamente, cuando volvemos otra vez a la restauración del origen del hombre, creado en toda santidad, justicia y verdad, estamos supuestos a ahora encontrarnos verdaderamente la realidad de quiénes somos
y comenzar a fluir ahora en esta nueva naturaleza de una manera natural, porque esto fue lo que originalmente Dios hizo. Amén. Lastimosamente, como les dije la semana pasada, la única raza que ha corrompido y ha ido contra la naturaleza ha sido la raza humana. Lastimosamente. Amén. En toda santidad, Dios puso en el hombre originalmente algo de santidad. No era una santidad innata, fue una santidad de criatura, fue una santidad que Dios puso en el hombre, de su santidad de él. Amén. Le dio voluntad libre también, le dio una libre voluntad, por lo cual tenía que pasar una prueba. Y ya sabemos lo que sucedió. Pero en el fondo, como Dios originalmente, y aunque traemos la imagen de Dios aún estando en el mundo distorsionada, no, porque no representamos el carácter, pero seguimos siendo espíritu, como les dije. Lo que no tenemos es la vida, ¿no? Ahora bien, escucho. Pero por cuanto ese espíritu ya había algo en los orígenes, por naturaleza, generalmente, a menos que no sea un maniático, loco, que perdió la razón, pero por naturaleza, un hombre normal, una mujer normal, ¿no? En el mundo, por naturaleza, en el fondo de su corazón, de su conciencia, no quiere ser malo. Todo el mundo quiere ser bueno. De hecho, tenemos la tendencia, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no esto, ¿me entiendes? Yo no soy ni tan malo. Párese en una esquina, haga una encuesta y usted verá que todo el mundo se va para el cielo. Amén. Y muchos, para acallar esa voz interna, esa conciencia, para acallarlo, muchos ¿qué hacen? Dan limona, hacen una que otra obra, el Viernes Santo van a la iglesia para sentirse tranquilos. O van el domingo a misa y se sienten más tranquilos, aunque el lunes vuelvan otra vez a revolcarse otra vez al fango. Amén. Porque en el fondo, en realidad, no quisiera que decía el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no hago, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ellos no quieren, pero tienen una naturaleza dominante, porque tienen que nacer de nuevo. ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, sino conforme. Amén. Entonces puso santidad, puso también justicia. Justicia. Le digo, son características del carácter de Dios. Justicia. Los hombres queremos alardear de justicia. Y en pos de la justicia hacen guerra. Amén. El concepto de justicia de los hombres difiere mucho del concepto de justicia de Dios. Porque justicia para Dios es toda obediencia a Dios. Justicia es obediencia perfecta a Dios. ¿Ve? Que era lo que el hombre hizo por un tiempo, originalmente cuando Dios creó al hombre. Es obediencia, y toda transgresión, toda desobediencia es pecado. Entonces es obediencia a todo lo que Dios dice. A todo lo que Dios dice. Contrario a eso hay rebeldía. Amén. Y la rebeldía es un principio satánico en tu corazón. Porque ese fue el pecado de Satanás cuando se rebeló. Amén. Entonces toda obediencia perfecta es justicia para Dios. Entonces aunque el hombre perdió todo eso porque perdió la semejanza de Dios, no pudo nunca más volver otra vez a reflejar el carácter de Dios. En la nueva creación Dios vuelve otra vez, dice ahí, creado según Dios en toda santidad y justicia de la verdad. Tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice. Entonces la Biblia dice que si tú naciste de nuevo, en ti tiene que haber justicia. En ti tiene que haber santidad. Tiene que haber santidad. Tú tienes que ser una persona completamente apartado para Dios. Y no solamente no hacer lo que no hace el mundo, sino no hacer lo que hace, pero consagrarte al servicio de Dios. Eso es lo que es santidad, santificado, consagrarte al servicio de Dios. Amén. Justicia. Usted sabe hoy, por ejemplo, las noticias. Lo voy a tocar por encima porque yo dejé hace tiempo de ver noticias porque me hacían daño. Los explotadores de los indocumentados. Ni le pagan lo que le tienen que pagar, lo ponen a trabajar de más. Todo eso es injusticia. Al hombre, por naturaleza, le gusta explotar al otro hombre. Y eso es triste. Eso es muy triste. Pero la palabra de Dios dice que Él ha puesto en nosotros
Justicia. Nos ha justificado, nos puso justicia porque hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, creado según Dios, todo lo que el hombre perdió en la nueva creación, Dios nos lo repone. ¿Por qué no podemos vivir esa vida? Porque nos falta renovar la mente, renovando el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarla. Lo que usted vaya aprendiendo, póngalo por obra. Si Dios dice que sí, nosotros tenemos que abrazarlo como una verdad de Dios. Y va a suceder en tu vida. Y vamos a terminar con la verdad. Dios puso en el hombre, ¿verdad? El hombre, Adán sabía que Dios era el Dios verdadero. Él sabía que ese era el Dios verdadero. Solo cuando quiso creer la mentira, más que la verdad, se le distorsionó a él los pensamientos. Y todas las esferas humanas de él fueron todas distorsionadas. Pero Dios puso en el hombre verdad. Y cuando nacemos de nuevo, nos es restaurada esa verdad. Tenemos que amar la verdad, la verdad. El hombre siempre va en pos de la verdad, en alguna forma. Por eso hay tantas religiones. Usted no ha escuchado, no, yo estoy buscando la verdad, porque hay tantas iglesias y hay tantas cosas que yo lo ando buscando. ¿Ustedes no escucharon nunca eso? Yo ando buscando la verdad, quieren la verdad. Buscando la verdad caen en sectas, buscando la verdad caen en espiritismo, buscando la verdad porque hay algo en el hombre interior. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el hombre. Y hay algo dentro del hombre por naturaleza que le insta a que hay algo en el más allá. Amén. Que hay algo más allá de todo esto. Hay algo por naturaleza en el hombre. Pero ese algo más allá de todo esto, solamente tú lo encuentras cuando te encuentras con una persona buscando la verdad que te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Y Dios puso en nosotros su imagen y su semejanza para que nunca olvidáramos que Él nos había creado, que Él era nuestro creador. Póngase de pie y voy a repetirle: Cristo, Jesucristo es la verdad. Y no hay verdad fuera de Él. Todo lo demás es apariencia. Desde el punto de vista bíblico, y la palabra que traduce verdad es contraste con la apariencia. Todo lo demás es apariencia. Pareciera que fuera verdad, pero no lo es. Amén. Cuando Jesús dice: yo soy la verdad, está diciendo: yo soy el contraste con todas las apariencias que hay en el mundo, con todo lo que aparenta ser. Pero lo genuino y lo verdadero es Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Sí, te damos gracias. Te damos gracias, Señor.